Hola mis amores, espero que estén muy bien. Hoy les comparto este hermoso peinado del cual me inspiré en esta camisa retro que le regalaron a mi bebé. Así que pues nada, de ahí salió la inspiración para este peinado. Espero les guste. Si es así, déjenme su pulgar arriba y no se vayan, quédense conmigo viendo este hermosísimo paso a paso. Comenzaremos dividiendo a nivel detrás de la orejita de lado a lado para solamente trabajar la parte delantera y con la parte de atrás la vamos a sujetar provisionalmente. De este punto y calculando nivel mitad de ceja o 5 deditos desde la oreja, vamos a irnos con una división en forma curva hasta atrás. Esta será la parte que me divide un lado del otro, un lateral del otro. Recuerden que para que los trazos me queden bien prácticamente a la primera, deben realizar la línea divisoria o deben realizar la forma con el peine en punta o la punta acostada. Vamos a trazar desde la esquina otra división con la misma forma, pero esta va a llegar a la parte de atrás de la orejita, calculando las dos secciones me queden más o menos en partes iguales. Estaremos realizando trenza postiza alimentada por un solo lado, la cual vamos a lanzar hacia la línea divisoria de la parte de atrás. Tomamos un pequeño mechón, lo dividimos en tres y los lados van a pasar por debajo hacia el centro. Solo se alimenta de este lado, del otro lado solo pasa por debajo hacia el centro. Volvemos de este lado, lo alimentamos y pasa por debajo hacia el centro. Del otro lado solo pasa por debajo hacia el centro, pero este lado se alimenta y pasa por debajo hacia el centro. El otro lado solo pasa por debajo hacia el centro, pero este lado lo alimentamos y pasa por debajo hacia el centro. De esta manera seguiremos trenzando hasta finalizar. Antes de comenzar a trenzar, vamos a sacar todos estos cabellitos pequeños de la parte delantera para luego poderlos moldear con la forma deseada. Vamos a estar sacando una cantidad considerable, no en exceso, para que no se nos sature el rostro. Ya hecho esto, a la sección de atrás la trenzaremos. Y repetimos el proceso, la misma trenza alimentada por un solo lado. Tomamos un pequeño mechón, lo dividimos en tres partes iguales. La de los lados pasan por debajo hacia el centro y empezamos a alimentar de este lado. Alimentamos, pasa por debajo hacia el centro, el otro lado solo pasa por debajo hacia el centro, por este lado se alimenta y pasa por debajo hacia el centro. El otro lado solo pasa por debajo hacia el centro, pero este lado lo alimentamos y pasa por debajo hacia el centro. Les recomiendo que para que una trenza nos quede perfecta, los alimentos deben ir derechos, no en diagonal, y secciones pequeñas. Si la trenza es delgada, los mechones o los alimentos deben tener la misma proporción o grosor prácticamente que la trenza. Trenza delgada, alimentos delgados. Trenza gruesa, alimentos gruesos. De esa manera la trenza nos queda bien definida.
De este lado, de igual forma, vamos a sacar todos estos cabellitos para luego hacerles el diseño que queremos. Y ya tenido esto, vamos a sacar secciones de más o menos 1,5 dedos de grosor, las cuales vamos a estar seccionando y colocándoles liguitas del color de su preferencia. Yo voy a estar trabajando con liguitas negras y lanzando las coletitas hacia atrás, más o menos 1,5 dedos de grosor. Un dedito sería muy delgado. Ya con las liguitas puestas, vamos a pasarnos con el encintado para que el cabello de las liguitas, de las coletitas, se vaya secando. Vamos a pasar la aguja con el cordón de esta manera por debajo de unos pasos de trenza de esta sección, para que así no nos toque realizar ningún nudo. Simplemente pasamos el cordón por debajo de la trenza en una pequeña sección de más o menos 3 deditos de trenza, y de esta manera escondemos el cordón. Así nos queda tal cual. Este va a ser el primer cordón de un color diferente, y luego vamos a ocupar cordón azul que me haga contraste y pues obviamente me combine con el atuendo de mi bebé. Ya ustedes eligen el color de su preferencia, son 2 colores distintos. Pasamos la aguja y continuamos. La aguja la vamos a pasar por el inicio de la trenza de esta forma, con mucho cuidado, y vamos a realizar un nudo básico, un nudo normal, un nudito, el cual se ajusta siempre hacia abajo. Recuerden, todo encintado que se apriete de los lados lo ajustamos hacia abajo, para que de esa manera la niña o la modelo no sienta absolutamente nada, no tenga ninguna sensación de dolor. Recuerden, si alan hacia arriba les duele, si alan hacia abajo no. Pasamos la aguja y el cordón que no tiene la aguja pasa por debajo de la aguja, por encima de la trenza. De esta forma, por debajo de la aguja, por encima de la trenza, y se mete por debajo del cordón. Pasamos un poquito, más o menos, que nos quede de esta forma. Todavía no lo cierren. Y ya ahora ocupamos el cordón naranja, el cual va a pasar por debajo de el arito, de esta manera, de abajo hacia arriba. Y ahí sí terminamos de ajustar los cordones o el cordón azul. Volvemos de nuevo, pasamos la aguja por debajo de la trenza, el cordón azul que no tiene la aguja pasa por debajo de la aguja, por encima de la trenza, y se mete por debajo del cordón. Sacamos, no cerramos todavía, y ahora el cordón naranja va a pasar para el otro lado y va a salir de abajo hacia arriba por el arito. Ya hecho esto, apretamos el cordón azul. No apretamos el naranja, solo el azul. Y volvemos de nuevo. La aguja pasa por debajo de la trenza. El cordón azul que no tiene la aguja pasa por debajo de la aguja, por encima de la trenza, y se mete por debajo del cordón. No cerramos todavía. Ahora el cordón naranja pasa hacia este lado, si se fijan, y lo metemos de abajo hacia arriba por debajo del arito de este lado. Por debajo hacia arriba, y cerramos los cordones o el cordón azul. Volvemos, repetimos, pasa por debajo de la aguja de la trenza
y el cordón que no tiene la aguja pasa por debajo de la aguja, por encima de la trenza y se mete por debajo del cordón. Antes de cerrar, pasamos hacia el otro lado el cordón naranja y pasa de abajo hacia arriba por en medio del arito. Y ahí sí cerramos el cordón azul. De esta manera seguiremos trenzando hasta finalizar. Seguiremos encintando. Para mi trenza 3D de ligas voy a pasar hilo holográfico o hilo de brillos o glitter, como les llamen en sus países, en sus ciudades. Voy a pasar una cantidad, un mechoncito de hilo holográfico con nuestra aguja Topsy de adelante o de arriba hacia abajo de la liga o hacia un lado, digamos, si vemos el peinado de frente, de un lado hacia el otro, y pasamos por la segunda coleta. Solamente vamos a pasar el hilo por debajo de la primera y la segunda coleta con nuestra aguja Topsy. Ya hecho esto, ahí sí nos preparamos para trenzar. Vamos a estar dividiendo el cabello en dos. En este caso, la primera coleta se divide cabello e hilo holográfico en dos partes iguales. Yo coloqué muy poca cantidad de hilo porque simplemente quiero brillitos, no quiero que le cambie el color de cabello a mi bebé. Por eso no estoy ocupando hilo holográfico. Perdón, no estoy ocupando canecalón, sino hilo holográfico. Quiero unos destellos de luz simplemente, así que divido en dos y voy a pasar a meter o a pasarle la segunda coleta por en medio de la primera, en medio de las dos de la primera, y estas dos las voy a fijar en la tercera coleta, en la tercera liguita que no tiene hilo holográfico. Amarro con una liguita, de preferencia del mismo color, y continuamos. Volvemos de nuevo ahora con la segunda coleta, dividimos en dos, de igual forma le hacemos un poquito de abertura a la primera y volvemos, dividimos en dos partes iguales y nos pasamos hacia abajo. Calculamos o intentamos repartir el hilo holográfico en dos partes iguales también, para que de esa manera nos quede brillo de un lado y del otro. Y ya hecho esto, pasamos por en medio de estos mechones la coleta de abajo o el cabello de abajo hacia arriba y sujetamos estos dos en la siguiente que no tiene nada.
colocamos una liguita y así seguimos trabajando hasta finalizar. Para moldear estos cabellitos vamos a tomar gel y con ayuda de un peinecito de cejas o un cepillito de pestañas vamos a ir moldeando. También nos sirve un cepillo dental que ocupemos para eso, ocupemos solamente para eso. Vamos a ir moldeando a nuestro gusto y preferencia, dependiendo del mismo acomodo del cabello. El mismo cabello o las ondas del cabello nos van a ir dando nuestra forma. Nunca quedan igual, nunca queda un diseño específico. Simplemente vamos a ir dando forma, acomodando las ondas naturales del cabello o acentuando las formas naturales del cabello. Y bueno, mis amores, una vez decorado, así nos quedaría este peinado. Si te gustó, regálame tu pulgar arriba y escríbeme en los comentarios para saber qué te pareció esta hermosa idea. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal y a que te pases por mis videos anteriores, donde tengo muchísimos peinados para cualquier ocasión. Anímate a recrear este hermoso peinadito y a compartírmelo en mis redes sociales, que estaré dejando en la descripción de este video, pues a mí me encanta muchísimo ver sus trabajos. Muchísimas gracias por todo el apoyo, gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos luego con otro peinadito.